Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una emisión más de Es Más Complejo, este programa del Canal de la Ciudad en el que intentamos abordamos, intentamos encontrar alguna respuesta a todas las cuestiones que nos invaden en el día a día y que nunca podemos profundizar de la cantidad de información que manejamos. Hoy nos vamos a meter con un tema que es tema hace mucho tiempo, pero que va cambiando con las crisis y con las realidades y las renovaciones políticas. La globalización. Hablar de globalización ya es todo un tema desde hace mucho tiempo. Simplemente que estamos hablando de algo, de una teoría o de una realidad que hace 30 años se le pegaba desde el progresismo, desde la socialdemocracia y desde las ideas más hacia la izquierda, y en la actualidad se le pega desde el conservadurismo y los nacionalismos. O sea, la misma idea ha pasado de ser agredida de la izquierda a la derecha y sin embargo está ahí interpelándonos permanentemente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de globalización puntualmente? Bueno, simplemente de el libre flujo de capitales, de bienes, de personas, capital de trabajo, bienes, dinero y personas. Desde ese punto de vista, el mundo ha vivido distintos momentos, pero desde el comienzo de la revolución industrial en adelante hubo un crecimiento de intercambios entre países que se estancó en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que volvió a crecer después, ya con la paz, pero que en la década del 80 empezó a tener un cambio tremendo, un cambio brutal. Primero, un crecimiento financiero sin precedentes en las principales bolsas del mundo. Segundo, China empieza a descongelarse de a poquito y empieza a encarar algunas reformas. Algunas van a ser con protestas que van a ser televisadas a nivel global. Otro de los aspectos fundamentales de la globalización. No hubiera habido globalización tan acelerada sin las innovaciones que hubo en tecnologías de la comunicación. China en la década del 90 finalmente va a ingresar al consorcio económico global sin abandonar su sistema de gobierno de partido único, el Partido Comunista Chino. Y eso va a cambiar todas las reglas nuevamente. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos desapareció, pero quedó China y China abrazó de las puertas para afuera la cultura, desparramar su cultura a través de sus riquezas sin modificar sus libertades, su carencia de libertades, puertas para adentro. China sigue siendo China. Económicamente se ha ido a las nubes y los mayores cambios se han producido puntualmente con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, otra organización multilateral que surgió a raíz del crecimiento de la globalización. Fíjese, hablamos de organización mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y para evitar futuras crisis, por lo menos esa fue la intención, empieza el auge de los organismos multilaterales. Naciones Unidas y todos sus desprendimientos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Organización de Comercio y finalmente la OCDE y finalmente aparece la Organización Mundial del Comercio. Son todos lugares de multilateralismo. Surge la Unión Europea, surge el NAFTA en Norteamérica, surge el Mercosur en Sudamérica y los países empiezan a mover como bloques, incluso países que eran históricamente enemigos como Francia, Alemania, Reino Unido. Unión Europea. Reino Unido finalmente en el 2019 dio un pasito para atrás y dijo, no estoy más en Europa. Ahora están viendo cómo se acomodan todavía las cosas. Pero volviendo al asunto de la globalización, el multilateralismo creció y creció a más no poder. Y en un punto ese multilateralismo también influyó para
que la diplomacia entre Estados Unidos y China permitiera que China fuera incorporada a la economía global y se generaran situaciones que podríamos resumir con un video que es bastante más gráfico que todo lo que pueda decir yo. Los invito a verlo. Esto que acaban de ver, obviamente, es parte de la propaganda china, que es una forma de mostrarle al mundo también las bondades del régimen chino. Pero también es cierto, eso que acaban de ver, que era un páramo en la década del 70, y hoy es una ciudad futurista, es una ciudad que existe, es Shanghái. Eso que acaban de ver es Shanghái. Lo que era Shanghái en la década del 70, lo que empezó a crecer de a poquito, tibiamente, en los 80, y cómo a partir del año 91 vuela, pero vuela. Si quieren o están viéndolo por YouTube o más tarde, cuando lo vean por YouTube, pueden volver a poner el video y vean la línea del fondo, que son las líneas de viviendas, las de los dos costados. Vuela, es una cosa tremenda. Todo eso es la inyección de capitales que tuvo China con el descongelamiento de su economía. Y estamos hablando de el 22% de la población mundial en un país, en un solo país. No todo tiene su costado bueno. La globalización también fue la que nos dejó en la década del 90 una serie de terremotos financieros. Entraba en crisis un país y entrábamos en crisis todos. Era prácticamente el efecto tequila seguido de los efectos de cada uno de los países. El vodka, el dragón en el sudeste asiático, el samba en Brasil, samba o caipirinha. Después llegamos nosotros para coronar la década en el 2001 con el efecto tango, así nos llamaron en el resto del mundo. Cada crisis financiera de un país generaba temblores en otros países. China entró, India empezó a crecer de una forma descomunal. Hoy la India es uno de los principales productores a nivel global y es una economía muy, muy pujante. Y tanto China como India debería llamar la atención en algo. No siempre la cantidad de personas repercute en un buen reparto de ese dinero o en un buen producto bruto que sea reflejado en las personas, porque la realidad es que uno pasea por determinados lugares de la India y puede sentir que está en un lugar de una riqueza descomunal y en otros muy, muy, muy atrasados. Pero la globalización no habla de cómo cada uno va a gestionar su país. La globalización nuevamente es el libre flujo de capitales, bienes y personas. Y respecto de las personas, hace ya bastante tiempo que empezaron a resurgir los discursos de aislacionismo, nacionalismo exaltado, en el buen sentido, pero exaltado, y son opciones que, si bien siempre estuvieron a nivel electoral, empezaron a crecer y a ganar protagonismo, y en muchos casos a ganar el poder, por lo menos de lo discursivo. De ahí a que se pueda llevar a cabo lo que proponen, es otra cosa. Lo vemos en Europa, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Estados Unidos. Y por el otro lado, para terminar de dar vuelta a la tortilla, si hay un país que... La globalización es el punto culmine de las ideas que surgieron con la Ilustración.
de las ideas revolucionarias, de las ideas de los derechos del hombre, de las ideas del el capitalismo en sí. Si hay un país que puso todo eso en práctica de entrada y probó que podía llegar a funcionar, fueron los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hoy es el país que hace temblar al mundo con cada arancel que pone su presidente o con cada arancel que retira. Pongo arancel, saco arancel, mañana lo vuelvo a colocar, lo subo, lo bajo, vemos qué hacemos. Y el mundo se globalizó tanto que la producción se globalizó demasiado. Y cualquier arancel que Estados Unidos quiera poner a un producto afecta a la economía de su propio país, porque ya prácticamente nada se produce en un solo país. Prácticamente nada, sobre todo en productos tecnológicos, se produce en un solo país. Después está el lado B de la globalización, la crisis de refugiados, la resistencia que ponen determinados países a ese choque cultural, países con mayorías católicas o con tradiciones muy arraigadas o muy anticuadas, y de golpe salen a la calle y se encuentran con otros colores, otros tonos de piel, o directamente con otras culturas, otras religiones, otros idiomas y mujeres cubiertas. ¿Cómo impacta eso? ¿Qué tan fuerte es el sesgo de percepción? ¿Son tantos como uno cree que son? ¿Pueden ser asimilados? ¿Deberían ser asimilados? La Argentina misma, quien les habla, es descendiente de inmigrantes, y la Argentina misma ha sido un país en el cual a principios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 2 personas era inmigrante. 1 de cada 2. La mitad de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX era inmigrante. Y solamente el 30% venía de España. Y hasta donde yo tengo entendido, hay un solo país en Europa que se habla español. Eso quiere decir que el 70% de los inmigrantes no hablaba castellano. Así que hablemos del poder de asimilación. Ahí tenemos un puntito bastante clave. Toda esa gente que vino a la Argentina fue parte de lo que hoy hablamos de globalización. Fue flujo de personas, fue flujo de capital de trabajo y también fue flujo de capitales. El otro lado B de la globalización hoy lo tenemos con las discusiones que nos damos sobre hacia dónde va el mundo, sobre si es sostenible que sigan existiendo 8.000 millones de personas y lleguemos a 10.000 millones de personas, y al mismo tiempo hablar de caída en la natalidad. Bueno, sí, hay caída en la natalidad. Hay caída de la natalidad en países ricos, mientras se sostiene el crecimiento de países pobres. ¿Qué clase de mundo es el que estamos llegando hacia los 9.000 millones y avanzando? ¿Se pondrá un freno en algún momento? ¿Cuáles son las políticas poco simpáticas para compensar esa cantidad de personas? ¿Cuál es el lado B del costo ambiental de sostener la economía de países con 9.000 millones de habitantes a nivel global? Porque la globalización y este sistema de economía necesita del consumo, y el consumo necesita de producción. Y la producción, hasta el día de hoy, es muy poco sustentable. No es casual que los países más contaminantes del mundo casualmente sean los países que más producen, que más han producido en lo que tiene que ver desde el punto de vista industrial. Por más que se vaya hacia las energías verdes, hay países que están llegando como furgón de cola a la fiesta de la globalización. Y un punto de vista bastante interesante sobre este tema, sobre qué hacer con la globalización, lo encontramos en uno de sus mayores críticos. Vamos a escuchar una voz crítica y los invito a escucharlo conmigo. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo.
Llega China, llega India. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener 2 coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. Si seguimos así, se va la civilización al carajo. A quien escuchamos es a Manu Chao, un artista de una ideología casi anarquista, una voz crítica, pero tiene un punto bastante importante. Primero, consumir está buenísimo, ese es el tema. El mayor problema que tenemos con la compra es que nos encanta comprar y queremos, y las cosas que van surgiendo y no queremos perdernos el tren. Y si las nuevas tecnologías hacen obsoletas las viejas y compraremos las nuevas porque nos sentimos mejor de esa manera. Pero hay un punto en el cual sí no puedo evitar coincidir con su apreciación. ¿Con qué cara se le dice a China o a la India que reduzcan sus emisiones de carbono? Europa ya es rica. Europa ya es globalizada. Europa ya tiene absolutamente todo. ¿Cómo se le dice a la India que contamine menos cuando el grueso del problema de la contaminación global vino de la industrialización que llegó primero a Europa y América? Es un punto en el cual podemos llegar a encontrar una gran coincidencia. Pero bueno, el asunto es el siguiente. La globalización existe y existió desde que era criticada desde el lado del progresismo y las críticas hacia el imperialismo cultural y toda la bola de la Guerra Fría, y ahora también se la critica desde el punto de vista del choque de civilizaciones y cómo frenamos y cómo conservamos nuestra identidad, la nación y en cada uno de los países. ¿Estamos ante un cambio? ¿Estamos ante el fin de la globalización? ¿Tenemos que decirle bye bye y prepararnos para otra cosa? Mejor, peor, no sabemos, pero otra cosa, o simplemente es una mutación más de la globalización. Para charlar de este tema, hoy nos damos el lujo de entrevistar a Andrés Malamud, quien desde Portugal nos va a explicar muchas cosas para ayudarnos a pensar qué es esto de cómo nos acomodamos con la globalización. En el siguiente bloque arrancamos directamente con la entrevista, por acá, por el canal de la ciudad. Muy bien, y seguimos con Es más complejo y ya directamente le doy paso a nuestro entrevistado del día de hoy, Andrés Malamud, a quien presentamos de la siguiente forma. Andrés Malamud se recibió con honores en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Hizo un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente reside en Portugal, en donde trabaja como investigador de la Universidad de Lisboa. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta conversación. Y bueno, ya paso a trasladarte a vos la pregunta. ¿Es un bye-bye globalización? ¿Nos vamos despidiendo de la globalización como la conocimos? ¿Qué tal, Nico? Gracias por la invitación. Empezamos liviano. Probablemente sí nos despedimos de la globalización como la conocimos, pero no de la globalización punto final. Lo que estamos viendo es una transformación de la globalización. La globalización es el cambio de escala de los flujos y las reglas. Las cosas que transcurren entre las fronteras y las normas que determinan de qué manera transcurren se tornan más grandes. Pasamos de la nación a la región, al globo, al planeta. Hoy lo que estamos viendo es una segmentación. Hay dos países que tienen a su alrededor un conjunto de satélites. Estoy exagerando, todavía no es así, pero vamos por ese camino. ¿A qué me refiero con satélites? Que si vos agarrás tu teléfono y mirás las aplicaciones que tenés, te vas a encontrar con que la gran mayoría son americanas. Excepcionalmente te vas a encontrar con una sueca, Spotify, con una israelí, Waze, o con una china, TikTok. Todas las demás están hechas en Occidente, pero no en cualquier Occidente, sino en los Estados Unidos. Un europeo tiene el mismo teléfono cargado que vos, las mismas apps. Un chino tiene todo diferente. Posiblemente ni en TikTok coincida, porque está más regulada en China que en Estados Unidos. Lo que tenemos son dos globalizaciones. No nos damos cuenta porque vivimos cada uno en la suya, en su esfera. Pero son dos globalizaciones que estaban muy conectadas, muy vinculadas, sobre todo financieramente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos imprimía papelitos para pagar deuda y otros países ahorraban en esos papelitos.
China y Japón son los dos más importantes. Las reservas de China y de Japón están en dólares. Si China y Japón salen a vender dólares, destrozan el valor de la moneda, destrozan la economía americana, pero también la propia, porque se quedan sin reservas. Esa es la interdependencia. Lo que estamos viendo es una enorme interdependencia financiera y una importante desconexión tecnológica. El gobierno de Trump lo que está haciendo es profundizando la desconexión. Lo que está tratando de hacer es traducir al plano financiero lo que ya estaba desconectado del plano tecnológico. China contraataca, pero en realidad venía atacando de antes, atacando en el buen sentido, innovando. 5G, la tecnología de la comunicación, las bases de datos y ahora quizás la inteligencia artificial están más desarrollados del lado chino que del lado occidental. Y ese es el temor de los Estados Unidos. Así que, simplificando, vamos a seguir conectados, pero esa conexión se puede dar en dos esferas relativamente desacopladas. Y nos vamos a enterar cada vez más cuando los centros de esas esferas se disputen en la periferia. Cuando Estados Unidos venga a decirnos, te damos la plata que necesitas del fondo, pero a cambio devolver el swap con China, o que no te pongan puertos o 5G. Y China no diga, mira, si querés el swap, sin el cual vas al default, entonces tenés que aceptar que nosotros tengamos alguna infraestructura que nosotros financiamos, que tenés que aceptar intercambiar con nosotros. Préstamos, créditos, inversiones y mercados. ¿Qué es lo que pueden hacer los países periféricos, vulnerables y dependientes? Está por verse. Si más se alejan Estados Unidos y China, estamos trabajando con un par de colegas sobre eso, más difícil va a ser tener 1 millón de amigos y trabajar con los dos. Si mantienen algún rango de conexión, entonces la estrategia correcta de cualquier país dependiente es pararse arriba de la cerca y mirar cómo se pelean los grandes, pero no meterse. O sea, básicamente es la profecía autocumplida, ¿no? Que la Guerra Fría, bueno, se trasladó de Moscú a Shanghái y Beijing y nos encontramos con una situación que atenta contra los principios liberales de la globalización, ¿no? Uno de los principios básicos es la libre circulación de personas. Y hoy Sí. tenés la migración también en el eje del debate público, político, en Europa, en Estados Unidos. Y ahí también hay como ciertos temores frente a cómo queda la globalización, porque hay una suerte de choque de civilizaciones, como lo llaman algunos, de manera que no sé si es exagerada o no, pero la migración, tanto en Europa, con gente que viene del mundo árabe, y tanto en Estados Unidos, con el temor a la invasión latinoamericana, pone en tela de juicio cómo es que estos son la cuna del liberalismo y de la globalización y hoy están dando marcha atrás. ¿Qué nos queda el resto? A ver, pensémoslo juntos. La globalización es un producto combinado de la ideología y de la tecnología. La ideología es la que vos mencionabas, el liberalismo, la libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Ujú. Las personas son la fuerza de trabajo. El liberalismo lo que habría son las fronteras. Era la ideología, pero la tecnología lo permitía. Porque si tuviéramos que seguir viajando en barcos como hicieron nuestros abuelos, tardaríamos 3 semanas hasta llegar a Europa. Ahora tardamos 12 horas. Y la información llega instantáneamente, a la velocidad de la luz. Así que la tecnología permitió que la ideología liberal globalizara, tornara los mercados, los flujos migratorios, las prestaciones de servicios, las inversiones globales. Y era atacado desde la izquierda. Te acordarás que en los 90 la globalización era vista como un invento de la derecha, los grandes capitales internacionales, Wall Street y Washington. El consenso de Washington se demonizaba. Y ahora es atacada desde la derecha. El progresismo atacaba al liberalismo y a la globalización liberal porque decía, no presta atención a los sectores populares. Los que están arriba se conectan globalmente, los que están abajo se hunden nacionalmente. Ahora los conservadores lo que hacen es criticarla porque diluye las fronteras nacionales, diluye la nacionalidad. Para la izquierda diluía la clase y la perjudicaba. Para la derecha diluye la nacionalidad y la perjudica. Los progresistas de entonces y los nacionalistas de hoy coinciden en que la globalización es mala palabra. Es un procedimiento que atenta contra sus valores. Pero la tecnología sigue ahí. Y esto es interesante. Si la globalización fue un producto de la ideología y la ideología cambia, pero la tecnología no, hay un choque. Y la pregunta es, ¿se puede compatibilizar ayer el progresismo y hoy el nacionalismo con la tecnología? Los promotores creen que sí. Y Trump y Milley son ejemplos de que la derecha aprendió mejor que la izquierda a utilizar la tecnología a su servicio. Pero no fue siempre así.
porque aunque en Los Ingenieros del Caos, este gran libro de Giuliano da Empoli, se cuente que fue Gianroberto Casaleggio, un italiano que inventa el movimiento 5 estrellas a partir del 2000, el que primero trabaja con las redes, Barack Obama lo hizo antes y mejor. La microsegmentación con Facebook, que hoy es una red de abuelos, pero en su época le permitió a la izquierda tomar el control a partir de la tecnología. Después la derecha lo hizo más eficientemente. Pero quiero destacar el conflicto entre las ideologías que cambian y la tecnología que cambia también, pero no pendulando, sino siempre hacia adelante. Ahora, si yo agarro a una persona y la saco de la década del 80 y la paro en la actualidad del 2025, y trato de explicarle que, bueno, la Unión Soviética no existe más y que China hoy es un país con una economía que de las puertas para afuera pide que les liberen los mercados y Estados Unidos se ha vuelto proteccionista. ¿Cómo se explica? Bueno, estoy pensando en los últimos tiempos bastante en esto de transportarnos en el tiempo y ver cómo lo hubiera visto el anterior. A nosotros también nos pasa. Déjame que te dé un ejemplo tonto, más extremo y más banal, y después volvemos a esto. ¿Qué define la argentinidad? Hay una serie de cosas, el Eternauta, el Truco, toda esa serie. Estoy hablando con muchos extranjeros que ven el Eternauta y les encanta, pero la escena del Truco no entienden ni una de los chistes infantiles que nos contamos todos y nos reímos como tontos, como en la película. Pues hoy no existe argentinidad sin Messi, sin Maradona y sin el Papa. Ahora, andá 30 años atrás, 40 años atrás, andá a hablar con Sarmiento y con Roca, los que inventaron Argentina, y decirle, la argentinidad es Messi, Maradona y el Papa. ¿Eh? Si ni siquiera saben lo que es el fútbol. Fíjate cómo la historia lo que va haciendo es construyendo vinculaciones inimaginables. Ahora, lo que vos preguntabas, si volvemos 30 años atrás, les decimos a lo que vivían entonces, miren, Estados Unidos va a cuestionar el sistema que Estados Unidos construyó. Nadie lo hubiera pensado. Porque toda la teoría que tenemos nos lleva a entender la transición hegemónica. ¿Qué es la transición hegemónica? Una potencia dominante, que se llama hegemónica, una potencia emergente, que la desafía, y conflicto, que puede ser bélico o no. Lo que no nos lleva a entender la teoría es el autosabotaje. Que la potencia que está arriba sea la que cava los cimientos que van rompiendo sus propias paredes, la que cava los agujeros que destrozan sus cimientos. Lo inexplicable no es la transición hegemónica, ni el conflicto entre China y Estados Unidos. Es que Trump atente contra el orden que Estados Unidos creó. ¿Cuál es la justificación? Puede haber dos. Puede ser, esto lo crearon americanos cipayos, traidores, Biden, el peor presidente de la historia. En realidad, el sistema internacional lo creó más Roosevelt y Truman. Pero ponele, fueron americanos malos. Lo que tenemos que hacer ahora es, los americanos buenos, defender nuestro interés. La otra es, no, cuando lo hicieron estaba bien. Pero los que se aprovecharon del sistema lo tornaron a su favor y en nuestro perjuicio. Y por lo tanto el sistema que era virtuoso se transformó en defectuoso. Y por lo tanto nosotros lo vamos a romper. Como sea, lo que estamos viendo es que los mercados no premian esa decisión. Y los electorados tampoco, ni el mercado económico ni el mercado político. Todavía no se votó la intermedia, falta un año. Pero en todas las encuestas Trump se hunde. Y en todos los mercados también, cada vez que toma una medida anti-sistema internacional. Y los mercados rejubilan cuando Trump da marcha atrás. Fíjate que todo el tiempo estamos con el electrocardiograma en los mercados y cuando se alegran es cuando Trump retrocede. Esto es todo lo contrario de lo que hubiéramos esperado. Aún hoy hay gente que se sorprende por lo que Trump está haciendo y lo que trata de hacer es buscarle significado. Hay dos formas de buscar significado. Una es decir, Trump no es antiliberal, utiliza un instrumento económico por un fin geopolítico. Javier Milei hace esto. Dice, no, Trump no quiere aranceles. Lo que quiere es competir contra China en condiciones igualitarias. Y por lo tanto el objetivo es China, no es el déficit. El déficit se combate con productividad, no con aranceles. Yo no sé si Trump está de acuerdo, de hecho públicamente no lo está. Dice, aranceles es la palabra más linda del mundo. Se puede googlear, el que no me cree. Pero la segunda es, en realidad no sabemos lo que quiere Trump, porque su objetivo es que no lo entendamos. La estrategia de este liderazgo es confundir y apabullar. Entonces, cuando sepamos lo que él quiso hacer, ya nos lo va a haber hecho. Esta es lo que se llama la teoría del loco. Cuando uno juega el juego del gallina, que se enfrentan dos autos a alta velocidad, vos tenés que convencer al que viene de frente de que se corra porque vos no vas a frenar. ¿Qué es lo que dice Milei? Yo no freno en las curvas. Un poco frena,
Porque hay cosas que va aceptando y hay cosas que va deshaciendo, y la ley base tenía 800 artículos y terminó con 300. Pero el loco tiene que decir que no frena y tiene que compensar. Y eso es lo que Milei logra hacer hasta ahora y Trump no. Pero Trump consigue hacer creer que está más loco que Milei. Ahora, hay una pata más de la globalización que tiene que ver con el aspecto cultural. Yo no creo que haga falta que realice una encuesta, pero es probable que cualquier persona de Argentina pueda mencionar, si le pedimos hacer un listado de 10 películas norteamericanas, pueda mencionar 10 películas norteamericanas y le cueste mencionar 10 películas argentinas. ¿O? Por ahí si extendemos un poquito más el listado. Es como que el aspecto cultural, de la denominación cultural de Estados Unidos, es absolutamente indiscutible que ha influido a nivel global. Pero en la actualidad tengo a China jugando en la economía global, siendo gobernada por un partido único en un sistema dictatorial burocrático del Partido Comunista. Mientras en Europa le tienen miedo a los cambios religiosos que y a la Sharia, que podría impulsar una mayoría islámica. ¿Qué hace la globalización o qué puede hacer la globalización frente a los temores lógicos que pueda tener alguien que diga vamos a utilizar tu sistema para destruir tu sistema? Está bueno. Bueno, la cultura y la inmigración, que es una pregunta que hiciste antes y que dejé incompleta. Lo que mencionabas es el soft power. ¿Cuántas películas conocemos de un país? ¿Cuáles son nuestras bandas de rock favoritas? Fíjate que cuando nos pregunten por banda de rock, la mayoría de las personas, los que no somos hiper especializados, vamos a responder con bandas británicas. Porque las mayores bandas de rock de la historia son británicas. Solo excepcionalmente encontrarse un par de americanos. Solistas al revés. Los grandes solistas de la historia son americanos. Ujú. Pero ahora cada vez más estamos invadidos por culturas o por producciones culturales de países que eran antes periféricos. La cultura coreana, por ejemplo, que ganó varias cosas, Oscars, series, películas, K-pop, la música que escuchan los chicos, sobre todo las chicas. Así que el poder suave, que es aquel que consiste en seducir y no en imponer ni en remunerar, está mucho más distribuido que el poder duro. La mayor parte de los 12 portaaviones nucleares que hay en el mundo, Estados Unidos tiene 11 y Francia 1. Pero Bollywood, que es el Hollywood de la India, produce más películas que los Estados Unidos, solo que no llegan a Occidente. Y acá tenemos otra vez la globalización desacoplada. Hay 1.400 millones de habitantes en la India y ellos ven el cine propio. Nosotros somos 46 millones en Argentina, si Ujú. juntás a todos los latinoamericanos, 500, un poquito más. Y tenemos mucho menos peso demográfico que la India, así que ahí la India solita es más globalización que toda América Latina, es casi 2 Américas Latinas. La inmigración, que ahí ya hay un elemento duro, porque es la persona que cruza, no las ideas solamente, no las películas, son virtuales. El problema es el envejecimiento demográfico. Buena parte del mundo está en envejecimiento. Superamos lo que se llama el pico por la transición demográfica y estamos decreciendo en términos poblacionales. La mayor parte de los países del mundo, si no fuera por la inmigración, tendríamos cada año un poco menos de habitantes. Los países que están en colapso directo son Japón, Rusia, Italia, fíjate, algunos muy conocidos. Pero incluso Estados Unidos y buena parte de América Latina declinaría si no fuese por la inmigración. La inmigración en Argentina es relativamente baja, 5%. 5% de la gente que habita en Argentina nació en otro país. Y 2% de los que nacieron en Argentina se fueron. Así que tenemos un saldo positivo de ingreso. En la mayor parte de Europa es entre 10 y 20%. Y eso llama la atención y genera resistencia. Y aquí viene otro desacople que no es entre países. Genera resistencia cultural, porque hay una necesidad económica. Si tenemos una población envejecida, necesitamos mano de obra. Aunque haya innovación, automatización, robots, inteligencia artificial, sigue haciendo falta gente que cuida a los ancianos, que construye edificios, que trabaja en los hospitales, en los restaurantes, y esa gente viene de afuera, porque Que pague muchas veces, aportes. Y que pague aportes. empezando la selección francesa probablemente, Ujú. Argentina es una de las pocas selecciones nacionales que no tiene un técnico extranjero. Brasil acaba de contratar a un italiano. La selección nacional de rugby de Argentina no tiene un solo extranjero, nos parece normal. Todo el resto de las selecciones, salvo Nueva Zelanda, juegan con extranjeros también, se está permitiendo. En algunos casos no tienen más remedio, porque si no les pasaríamos por encima los que tenemos
solo nacionales muy buenos. Pero esto es un conflicto, una tensión que no se puede resolver, porque hay necesidad económica y resistencia cultural. ¿Cuál es la manera de resolverlo? La que tuvo Argentina en el largo plazo. Hay épocas al inicio del siglo XX en el cual buena parte de la población porteña, la mitad, era extranjera. ¿Qué hizo Argentina? Los deglutió, en el mejor sentido. Los hijos de los extranjeros iban a la escuela. Hay un concepto arraigado que se utiliza con frecuencia que es incorrecto. Se llama inmigrante de segunda generación. No existe el inmigrante de segunda generación. El hijo del inmigrante no es inmigrante. Nació en este país. Si vos lo educás como un nacional, es un nacional. La cuestión es cuando lo segregás. Hay muchas maneras de segregar, la peor es la francesa. No les dan la nacionalidad, no los integran, o sea, los rechazan culturalmente, no los dejan integrarse acumulando identidades. En Argentina, todos acumulamos identidades. Podemos ser tanos, rusos, gallegos, turcos y argentinos 100%. No hay ni un 1% de argentinidad que se vaya porque sos también tano. En otros países no. En Estados Unidos te ifenizan. El ifen es el signo gramatical que se usa en inglés. Ujú. Afroamericano. Vos no, si te dicen que sos americano, no define tu identidad completa. Tenés que decir afroamericano. Porque si no falta algo. A nosotros no nos falta nada si nos dicen argentinos. Aunque además somos judíos o italianos. Pero el sistema americano funciona mejor que el francés. Por lo menos hasta ahora. El inglés es un poquito más complicado, más complicado, más efectivo que el francés, porque lo que permite es la segregación pacífica. En Francia hay una segregación violenta. En Inglaterra te dice, haz lo que quieras, no jodas a los demás. Entonces vos vas a barrios donde vive gente que te parece que es Asia o es África, pero no van al conflicto. En Francia le dice, tenés que ser francés 100%, deshacete de tu antigua identidad. Si no sos lacra, te maltratamos. Te dejamos entrar, pero te maltratamos. Y ahora te doy los numeritos. Hace un siglo había 3 europeos por cada africano. Europa dominaba África no solo porque era más rica, más poderosa o más fuerte militarmente, sino porque eran más. Hoy hay 2 africanos por cada europeo y dentro de 10 años va a haber 3 africanos por cada europeo. ¿Eso en Tenés, territorio europeo? no, sí, la población. Hay 500 millones de europeos, 1.000 millones de africanos. Y África es un continente pobre y joven. Europa es un continente rico y viejo. Es física. Si vos tenés un continente rico y viejo y tenés un continente joven y pobre, los jóvenes pobres se van a ir a buscar la vida. El continente rico y viejo es hacer 1 más 1. Además están separados por el marcito mediterráneo. Es remar un poco. Muchos mueren en el camino. La Unión Europea facilita que se hunden en el camino. A veces los rescatan y se hacen los héroes, los salvadores. Pero acá hay 2 intereses legítimos. Los europeos que dicen, es nuestro país, es nuestra región, no queremos que vengan. Los africanos que dicen, voy a buscarme la vida. Acá no la encuentro. Acá me muero de hambre. ¿Cómo se resuelve eso? Y la solución teórica es facilísima, desarrolla en África. La solución práctica es mucho más complicada. Ahora, también me das el pie para preguntarte directamente por el surgimiento de líderes carismáticos, populares, que pregonan nuestro país para los nuestros, ¿sí? Y generan algunos sacudones. Romaña tuvo que ir a elecciones 2 veces porque se anuló la elección anterior y ahora se tuvo que presentar otro candidato. En Alemania tuvieron que empezar a investigar a la AfD abiertamente. Dicen, estamos investigando a la AfD por acciones antidemocráticas. Siempre el factor gravitacional ruso sobre si influye o no influye. Pero hay, por más que se lo quiera combatir o por más que se lo minimice, hay un crecimiento en la intención de voto de personas que llaman a cerrarse, a cerrar y en muchos casos abiertamente, no es algo que esté inventando, abiertamente cerrarse y expulsar. ¿Tiene viabilidad a futuro? ¿Hay que prepararse para un mundo más conflictivo en ese sentido? Ya hay algunos países a los que es más difícil ingresar, pero cuando yo veo que Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia se ponen de acuerdo para decir vamos a cerrar nuestras fronteras formando parte de la Unión Europea, pero ya no te quedás más como refugiado, se pasaron 3 años, uno dice, bueno, si ellos que siempre fueron la panacea de
de la socialdemocracia, empiezan a recostarse más sobre el conservadurismo, ¿qué le queda al resto? ¿Vamos hacia un mundo más cerrado y más conflictivo frente al inmigrante o son fenómenos pasajeros? Bueno, empiezo con los grandes números y después bajamos al individuo, cómo funcionamos los seres humanos. El porcentaje de migrantes que hay en el mundo hoy es 3. De cada 100 seres humanos, 3 viven en un país diferente al que nacieron. Hace 20 años era 3, y hace 40 era 3, y hace 60 era 3. El porcentaje de inmigrantes es constante a lo largo del último siglo. Lo que cambia es la concentración subregional. De vez en cuando hay menos en un lugar y más en otro lugar. Una segunda característica es que la mayor parte de la migración es intrarregional. La mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos están en América Latina, solo que en otro país. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia los venezolanos, en Costa Rica los nicaragüenses, muchos centroamericanos en México, queriendo llegar a Estados Unidos y no consiguiéndolo. En África, la mayor parte de las migraciones son intraafricanas. Los que se van a otra región son menos, pero son los que se notan, porque está el impacto cultural, porque son los diferentes, porque tienen otro color de piel, otro idioma y otra religión. Esos son los que generan habitualmente conflictos. Digo habitualmente porque de vez en cuando hay masacres dentro de una región con los vecinos que se mudaron masivamente. Ahora, ¿cuál es el problema con la inmigración? Que pone en tensión dos instintos naturales que tenemos los seres humanos. Aquel que opone el interés con la identidad. El interés es ganar más plata, ser más próspero, vivir mejor. La identidad es ser, estar entre los míos, sentirme cómodo en casa. La identidad es salir a la calle y ver que las personas se visten como yo o son parecidas a mí. Hablamos y nos entendemos. Si vos salís a la calle y te encontrás rodeado de gente que tiene ojos achinados o que se viste con burka, no te vas a sentir muy en casa. Es una cuestión de identidad. No perdiste plata ni ganaste plata. Es una cuestión de si estás en casa o no estás en casa. ¿Estás en tu tribu o estás con ajenos? Lo que vemos con la inmigración es un conflicto entre los dos. El interés necesita inmigrantes. La identidad los rechaza. ¿Cómo se va a procesar esto? Es muy complicado negociar la identidad, pero es muy fácil negociar el interés, porque es una paritaria. Vos querés ganar más, el otro quiere ganar más. Es muy fácil cuando hay crecimiento económico. En parte, estos conflictos inmigratorios se deben a que la economía no crece lo suficiente. Si creciera lo suficiente y repartiera, nos bancaríamos mayor diversidad, porque estaríamos todos mejor, porque seríamos más ricos. Entonces, el que viene de afuera empieza por abajo, y por lo menos tengo la reivindicación de que este sigue siendo mi país. Y el que viene, como hicieron nuestros abuelos en Argentina, se hacen de abajo. ¿Cuál es el problema? Si vienen para eso, vienen a trabajar. Pero mientras no haya crecimiento económico, no podemos compensar con interés el conflicto con la identidad. Es tremendo, porque vuelvo al punto que marcabas antes de lo que es la asimilación y qué es lo que te define tu argentinidad, tu pertenencia al país. Y si vos querés conservar esta cultura, bueno, esta cultura no es la cultura que tenía este país hace 50, 60 u 80 años. Calculo que lo mismo debe pasar en todas partes del mundo. Sí, en general es en los países más ricos, desarrollados y envejecidos. Fíjate que en Estados Unidos es un problema cultural la inmigración, pero no es un problema tan serio, lo tematizan los republicanos, en especial Donald Trump. Y lo que uno ve es que en Europa pasa algo parecido. Los países donde hay más éxito de los partidos anti-inmigración son aquellos donde hay, fíjate vos, menos inmigración. Hungría es un caso arquetípico. Hungría es un país que casi no tiene inmigración, y sin embargo tiene a Víctor Orbán, un gran nacionalista xenófobo, muy inteligente, a cargo del gobierno, con un discurso anti-inmigratorio. Y esto se da en todos los países de Europa, hay una línea que correlaciona cantidad de inmigración con voto a la derecha, y no es directa la correlación. Hay más anti-inmigración donde hay menos migración, porque justamente es la novedad lo que rompe. Una vez que uno se acostumbra, si tuvo éxito en la inmigración deja de ser un problema. O sea, a alguien hay que culpar, por decirlo de forma lisa y llanamente. Eh, Andrés, la verdad, podría quedarme charlando con vos horas. Es un placer para mí poder tenerte. Ya habíamos charlado, pero tenerte para mí solo un rato ha sido realmente, realmente un placer. Así que nada, te Lo mutuo, agradezco Nico. nuevamente
y te saludo y espero verte pronto. Que la próxima sea de persona. Un Muchas abrazo gracias. grande. Abrazo grande. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con un poquito más de Es Más Complejo por el canal de la ciudad. Vamos a contar una historia. Es el típico ejemplo de una persona que se despierta mucho tiempo después, pero vamos a llevarlo a otro lugar. Imaginemos que una persona viaja en el tiempo o estuvo en coma demasiado tiempo y pasa 3, 4, 5 décadas y lo metemos en este mundo en el que vivimos en la actualidad. Lo más probable es que se sienta bastante confundido con un montón de cosas, que se acerque al mercado del abasto y se encuentre con un shopping, que vaya a la fábrica de cervezas de Palermo y se encuentre con un shopping, y vea que esa zona de casas bajas y calles adoquinadas hoy es uno de los barrios más conocidos del mundo de forma turística. Que vaya a un estadio y vea lo que ha cambiado el fútbol, la forma en que se juega el fútbol también ha cambiado un montón. Pueden verlo ustedes buscando los partidos que disfrutaban en su infancia y vean cómo cambió el mundo del fútbol, los uniformes, cómo cambiaron los autos, el ruido en la calle, el poder respirar en la calle. Todo ha cambiado, se para frente a una tienda de electrodomésticos y no va a entender qué son esos cuadros que se mueven hasta que alguien le diga que es un televisor. ¿Qué es una computadora? ¿Cómo es que una computadora no ocupa más una habitación y que en un celular tengo más capacidad que la que entraba en 1.000.000 de veces una máquina electromagnética de hace 40 años? ¿Cómo hago para explicarle que el celular más básico de la actualidad equivale a 8 millones de veces la velocidad de una Commodore 64? Es muy difícil hacerle entender cualquiera de esas cosas. Y lo más probable es que encuentre su zona de confort, otra vez con el paralelismo del ejemplo clásico, al ingresar a una escuela. Ingresa a una escuela y dice, bueno, las aulas siguen siendo aulas. Tengo pizarrones. Algunos son verdes, otros son negros, algunos usan tiza, otros usan fibrón, pero tengo un pizarrón. Tengo un proyector digital, pero sigue siendo un proyector. Tengo pupitres. Se siguen usando libros. Se sigue usando lapicera, lápiz. Bueno, me siento, estoy más cómodo, vuelvo a sentirme en una zona de confort. Algo sigue bastante parecido a lo que yo dejé. Me pongo a jugar con la Virome y veo que dice fabricada en Brasil. Pero ¿cómo la Virome? Si la Virome es un invento argentino, ¿cómo es que fabricada en Brasil? Ah, cierto, es un invento patentado en la Argentina de una persona que ideó ese invento cuando vivía en Europa y emigró a la Argentina y en la Argentina lo pudo desarrollar. O sea que nosotros tenemos la patente gracias a la libre circulación de personas, capitales, ideas, materia productiva. Bueno, agarro el borrador no se ha fabricado en Argentina, me empiezo a poner nervioso, agarro algún que otro libro, están impresos en España, digo, ¿en qué país estoy? Me acerco a una computadora tratando de ver cómo funcionaba la computadora, pero bueno, la doy vuelta, aprovecho que es liviana y veo que dice diseñada en California, fabricada en China. ¿Cómo diseñado en California, fabricado en China? ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estoy? En el mundo de la globalización, por más que le pese, aunque no le guste. La persona que más se oponga a la globalización hoy comunica sus ideas a través de tecnologías que surgieron de la globalización. Si una persona puede hablar en contra de la globalización en Argentina y recibir comentarios aplaudiéndolo en España, me parece que está dentro de una hermosa paradoja. Por lo pronto, a mí me encantaría que cualquier cosa que venga, si es que en algún momento viene algo distinto, pueda conservar algo tan básico y elemental como viajar a donde quiera, si es que puedo, ir a probar suerte a otros lugares,
si es que puedo, si es que lo necesito, y que si en mi país se complican mucho las cosas, pueda ser recibido con los brazos abiertos en otro país, como este país lo ha hecho con mis ancestros. Después de todo, ¿qué es la identidad? Nadie sabe bien explicar cuál es la identidad de cada país. Tenemos algunas costumbres y decimos, estas son nuestras costumbres. Y cuando salimos a recorrer otros países nos encontramos con muchas de esas costumbres repetidas y decíamos, pero esto no era mi identidad. Por lo pronto me despido, hasta una próxima emisión de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo, hoy bastante más complejo que de costumbre, por acá, el canal de la ciudad. Hasta la próxima.